Versículo 37, Juan capítulo 7, versículo 37, nos habla de ríos de agua viva. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Hay ciertos pasajes en la Biblia que, si tuviéramos la buena costumbre que hubo en otra época de decorar nuestras casas con carteles como que vemos por aquí, pues uno de esos carteles tendría sin duda estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed es un apetito o deseo ardiente de algo. Todos hemos sufrido, vivido lo que es la sed de agua, la boca pastosa, la necesidad de beber. Oímos hablar de personas que incluso llegan a morir porque un golpe de calor, la falta de hidratación les ha llevado a un colapso. Insistimos especialmente a los mayores y a los niños y vigilamos que tomen agua, aun cuando no se les manifieste o no entiendan lo que es sed. La sed es un apetito o deseo ardiente de algo. Y estos versículos deberían estar en nuestros sitios donde tengamos, como hacían los hebreos, de poner textos para recordarlos constantemente. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Hay una palabra condicional, por supuesto, o un supuesto en esta pregunta del Señor: si alguno tiene sed. Condición: si alguno tiene sed. Y no cabe duda que esas palabras tienen ese significado espiritual, significan preocupación. La preocupación, la sed, el deseo ardiente de resolver o de velar por mi alma, por tener la convicción de pecado, el deseo de recibir el perdón, anhelar una tranquilidad de conciencia. Eso es lo que nos quita el sueño en muchas ocasiones. Cuando una persona siente sus pecados y quiere ser perdonado, cuando siente profundamente la necesidad de su alma y desea fervientemente recibir ayuda o alivio, entonces se encuentra en ese estado de tener sed. ¿Y a qué se refiere el Señor? Si alguno tiene sed. Dos ejemplos que encontramos en el libro de los Hechos a este respecto. Por un lado, en la predicación de Pedro, después de predicar aquel día de Pentecostés, nos dice capítulo 2 que se compungieron de corazón. Aquellos que escucharon despertaron en sí mismos el ardiente deseo de resolver su tristeza, compungidos de corazón, por lo que Pedro les había predicado y cómo les había acusado como sociedad de haber matado a Jesús en las manos de los incrédulos paganos. También cuando Pedro y Pablo fueron liberados en Filipos, nos dice que el carcelero les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo mismo, se despertó en él la necesidad de buscar, la sed de encontrar esa solución por respuesta a esa inquietud. Por desgracia son pocos los que conocen esa sed, los que la identifican, como nos pasa con los mayores o con los niños, que alguien externo tiene que hacerles valer la necesidad de que se hidraten adecuadamente. En nuestra sociedad en la que vivimos, de adultos culturizados, pues la sed por la vida eterna brilla por su ausencia. Todo el mundo debería sentir esa sed, y ello daría lugar a que hubiera un cambio. Siendo como somos todos criaturas pecadores, mortales, moribundos, con almas que un día serán juzgadas, almas que pasarán el resto de la eternidad en el cielo o en el infierno, no hay hombre o mujer en el suelo de la tierra que no deba sentir
tener esa sed de salvación, esa sed de seguridad de vida eterna, sed de paz constante. Sin embargo, la mayoría tiene sed de muchas otras cosas que no es eso. Tienen sed de placeres, sed de dinero, sed de honores, sed de posición social elevada, reconocimiento, fama, sed de entregarse a lo que llaman placentero. En algunos casos, el placer pretenden encontrarlo en el hacer nada. El hacer nada. En lugar de pensar en sus propias almas, en el futuro, en la eternidad, prefieren circunscribirse al presente, al aquí, a la ahora, y se despreocupan con indiferencia de lo que puede ocurrir con sus almas y no sienten esa sed y necesidad de resolver ese asunto. No sorprende que la Biblia califique al hombre natural como ciego, como dormido, como muerto, cuando vemos tan pocos que estén despiertos, vivos y sedientos de la salvación. Bienaventurados aquellos que han experimentado algo de esta sed espiritual. Nosotros que estamos aquí en esa tarde, hemos sentido esa sed espiritual en un momento y hemos buscado quién la puede calmar. Jesús, quien nos dice en este texto, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hemos acudido a Él para satisfacer nuestra sed, sabiéndonos que somos pecadores, necesitados, culpables, vacíos. No podemos alcanzar el camino de la salvación por nuestra cuenta. Por mucho que se empeñen en tapar sus oídos, tapar los ojos a aquellos que nos rodean y en particular a aquellos a los que amamos, que tanto dolor causan a nuestro corazón en su sinsentido. Oremos que sientan la sed de salvación, la sed de vida eterna, la sed de la paz en el corazón, para que vengan a Cristo y Cristo les ofrezca una solución. La solución que Cristo nos da es que si alguno tiene sed, siente esa sed, venga a mí y beba, con lo cual va a quedar perfectamente satisfecho. Él es la verdadera fuente de la vida, el que realmente satisface las carencias espirituales, el que alivia todas las necesidades espirituales. Él invita a todos los que sientan esa carga del pecado a acudir a Él y se proclama su ayudador. Esas palabras que nos dice tan hermosas, venga a mí y beba, la solución sencilla, rápida, para resolver nuestra sed espiritual, nuestra sed de seguridad. Son pocas estas palabras, son sencillas, pero resuelven una cuestión de total que ningún filósofo, ninguna filosofía griega, romana en aquel momento, cuando Jesús dice estas palabras, ni posterior tampoco ha resuelto, salvo el autoengaño de no pasa nada. Todo termina con la muerte. Y ahí es donde Satanás nos está atornillando a un montón de gente para que no pare a pensar en el sentimiento de eternidad que Dios puso en el ser humano. Las filosofías, los pensamientos, algunos que se pretenden excusarse en la ciencia, y no hay ciencia que pueda explicar la magnificencia de nuestro Dios creador y sustentador de todas las cosas, mucho menos que pueda explicar cuál es el arma o el secreto de la paz interior, de la paz del corazón. Cristo es el que nos da la paz. La paz la podemos obtener solamente cuando nuestro mediador y sustituto, una palabra, creyendo, viniendo a Él, venga a mí y beba, es donde podemos tener la vida eterna. Creyendo. Venir a Cristo es creer en Él es venir a Cristo. Quizá el remedio parezca sencillo, demasiado sencillo para muchos, porque no admiten los regalos. Muchas veces como humanos estamos tentados cuando nos hacen un regalo a pagarlo en todo o en parte. Y decimos, nos justificamos en que de ser agradecidos, de mostrar nuestra gratitud ante el favor que hemos recibido. Por eso el hombre no se acerca ni acepta el regalo que Dios da de vida eterna en Cristo. No acepta el que vengamos a Cristo, beber de Él y saciar nuestra sed, nuestra inquietud. Quiere pagarlo, no quiere cosas gratis.
Pensemos en ello. Cada vez que hablemos con las personas que pretenden justificar su entrega y obediencia a Dios, haciendo peregrinajes costosos físicamente y económicamente en muchas ocasiones, y dando como un valor extraordinario a ese esfuerzo, sacrificio realizado, cuando no es necesario, según la palabra de Dios. Seguir la exhortación de Cristo es el secreto que todo cristianismo salvador. En todas las épocas, los santos de Dios han sido hombres y mujeres que bebieron por fe de esta fuente y recibieron alivio en Cristo. Sintieron su culpa, su vacío, tuvieron sed de ser liberados, supieron de una provisión plena de perdón, misericordia y gracia en Dios, en Cristo crucificado por todos los pecadores penitentes. Creyeron las buenas noticias y actuaron en consecuencia. Echaron a un lado cualquier confianza en su propia voluntad y dignidad y acudieron a Cristo por fe como pecadores arrepentidos. Haciéndolo así hallaron el alivio que buscaban. Haciéndolo así a diario vivieron. Haciéndolo así, creyendo y siguiendo las enseñanzas y recomendaciones de Jesús, murieron. Sentir realmente la gravedad del pecado y tener sed, así como acudir realmente a Cristo y creer, son los dos pasos que nos llevan al cielo, pero son dos grandes pasos. Hay miles demasiado orgullosos y despreocupados para darlos. Por desgracia, hay pocos que piensen, y menos aún que crean. Dice Jesús que tiene sed, venga a mí y beba, y nos ofrece algo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer y beber del agua de Cristo nos hace ser portadores, nos hace ser fuentes, ríos. De su interior correrán ríos de agua viva. En un sentido figurado, lógicamente, pero se puede aplicar de dos formas. Por un lado, enseña que todos aquellos que vienen a Cristo por fe hallarán satisfacción abundante en Él. La paz completa, nada me falta, consumado es, todo está hecho, la justicia plena de Dios ha sido satisfecha. Por otro lado, enseña también que los creyentes no solo tendrán suficiente para cubrir sus propias necesidades e inquietudes de sus almas, sino que también se convertirán en una fuente de bendición para los demás. Miles de cristianos pueden dar testimonio hoy día del cumplimiento de la primera parte de la promesa. Dirán, si se pudiera reunir todos sus testimonios, que cuando vinieron a Cristo por fe, hallaron en Él más de lo que esperaban incluso. Han descubierto esa paz, esa esperanza, el consuelo desde el momento en que creyeron, a pesar de todas las dudas y temores que pueden surgirnos en nuestro diario vivir. A pesar de que el enemigo irá bombardeándonos con falsedades y engaños para minar nuestra fe. Ánimo, no debemos desmayar nunca, porque el único dador de la vida y de la paz es Cristo. Por eso podemos decir que muchos han hallado la gracia de sus necesidades y fuerza según para todos sus días, y con frecuencia se han sentido decepcionados en sus propios corazones, porque Cristo jamás les ha decepcionado. No nos decepciona. Él ha prometido paz, y la paz la podemos disfrutar cada día. Por otra parte, la promesa de que en su interior correrán ríos de agua viva permite que los que están a nuestro alrededor puedan reconocer hasta el día del juicio que somos diferentes, que tenemos una inquietud, una esperanza, una paz que ellos no pueden gozar, que el mundo no da, como dice la canción. Solo Cristo nos da esa paz. Y esa vida nuestra, a los que están a nuestro alrededor y nos observan, como dice Pedro, que incluso los ángeles están viendo las cosas que hacemos. Aquellos que están cerca de nosotros nos observan e incluso resaltan
nuestras debilidades cuando es el caso, o nuestras faltas. Pero con nuestro diario vivir, con nuestro sometimiento a Cristo, con nuestra confesión de que Cristo es el que nos llena de paz, en que no tenemos inquietud alguna ante esas situaciones de carencias que podemos tener e incluso el propio peligro de la vida, pues influye, impacta en aquellos que nos rodean, y aun cuando no lo quieran reconocer y no nos lo quieran decir, pues van a ver que somos diferentes. Somos diferentes y en nuestro diario vivir podemos dar testimonio. Algunos han dado testimonio pues en momentos ya cruciales, sin grandes oportunidades. Los apóstoles dieron testimonio con sus palabras mientras predicaban el Evangelio. Otros han dado testimonio mientras agonizaban. Acordaos de Esteban, el llamado ladrón arrepentido o buen ladrón en la cruz, y otros muchos mártires que confesando su fe en Cristo fueron de ánimo también para otros. Otros lo han hecho a través de sus escritos, de sus cartas, de sus libros, como por ejemplo pues Baxter, Bunyan, Dila y tantos que escribieron y que explicaron los fundamentos del Evangelio para animar, y cómo nos animan cuando leemos sus propias historias y vivencias, como las de algunos misioneros, ¿verdad? Es probable que de un modo u otro se demuestre que casi todos los creyentes han sido fuente de bendición. Tal vez no sepas que tu influencia o que tu vecindad ha sido impactada por tu buenos días, tu cortesía, tus saludos, tus palabras, tus quejas, tu rezungar en la reunión de comunidad de vecinos. Ya no hablas como hablabas hace unos años antes de conocer a Cristo, y eso impacta a tus vecinos también. Así que sin saberlo estamos influenciando siempre a los que están a nuestro alrededor. Conscientemente les estamos también testificando y hablando que acudan a Cristo para que tengan la paz, que sientan la sed que Jesús habla y que vengan a Él, y que Él les hará ser ríos de agua viva. Podemos hacerlo de una forma activa, de una forma pasiva, pero en todo caso el cristiano es un testigo fiel en todo momento cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando creemos en Cristo, cuando reconocemos en nuestro diario vivir. La pregunta que debiéramos hacernos quizás es: ¿hemos experimentado nosotros ese venir a Cristo? ¿Realmente estamos influyendo en la sociedad que nos rodea, dejando que puedan ver que somos ríos de agua viva? El agua que sí quita la sed y no esas cisternas rotas que cavan los hombres para sí mismos. La mayor de las equivocaciones es intentar encontrar alivio en algún camino distinto al que tenemos delante, que es Cristo. El de venir a Cristo, de creer en Él, creer en Dios, creer en su promesa. Una cosa es venir a la iglesia de Cristo, otra cosa es venir a los misioneros, pastores, ministros de Cristo, o incluso reconocer y practicar los preceptos que encontramos en la Biblia. Y otra cosa distinta es venir realmente a Cristo y dejarle que Él sea quien gobierne, quien tome las riendas de nuestra vida, quien a través de su Santo Espíritu pueda dominar y controlar nuestros pensamientos y nuestro vivir. Bienaventurado el que no solo conoce estas cosas teóricas, sino que también actúa en consecuencia. Así que, si tienes sed, ven a Cristo. Si sabes de alguien que tiene sed, invítale a venir a Cristo. Y tú, yo, cada uno de nosotros, seamos ríos de agua viva para el Señor. Que nos ayude.